¿Cómo es posible que una mujer extranjera, cómo es posible que una mujer extraña, cómo es posible que una mujer que no había estado con él, oyendo las enseñanzas, conociendo los milagros, oyendo sus palabras, teniendo las experiencias que ellos habían tenido, tal vez conociendo todos los detalles y los pormenores de los milagros realizados por Jesús, aquella mujer extranjera, primero que no era del pueblo de Israel, no era judía, era de un pueblo pagano, era un pueblo extraño. Sin embargo, a pesar de las circunstancias del encuentro con Jesús, ella puede redoblar la fe de los discípulos. Ella sobrepasa la fe de los discípulos. Miremos la lectura. ¿Cómo dice el evangelista? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer, que dice Mateo, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El evangelista dice que es una mujer cananea. No dice su nombre. No relata su nombre. Si Mateo dice que es de Tiro y de Sidón porque da algún detallito histórico ahí, Marcos dice que es una mujer y la identifica como sirofenicia. Y Mateo dice que es cananea. Entonces, nos queda claro que aquella mujer no era del pueblo de Israel. No era una judía. Ni siquiera uno de aquellos judíos que se habían mezclado con los mismos judíos y con otros pueblos. Era una mujer extraña. Pero aquella mujer extraña empieza a clamar porque tenía una necesidad, porque había un problema en su vida, porque estaba pasando por un tiempo de crisis. Había una situación que estaba viviendo aquella mujer. Tenía, dice el texto, a su hija enferma, gravemente enferma, y agrega diciendo, atormentada por un demonio. Había una posesión demoníaca en la hija de aquella mujer. Tener una situación de esa naturaleza es una situación complicada. Complicada. ¿Por qué? Porque una posesión demoníaca hace que las personas puedan hasta lastimarse, puedan estar en peligro hasta de muerte, o puedan lastimar a otra persona, o puedan interferir a las demás personas. Una posesión demoníaca hace que el ser humano pierda el juicio, hace que el ser humano pierda la razón y actúe bajo la influencia, bajo el poder de Satanás, y pueda causarse daño o pueda causarle daño a otra persona. No es una enfermedad común. No es una enfermedad común que uno puede decir, bueno, hay que darle una medicina, hay que llevarlo al médico, hay que tratarla de otra manera, con medicina convencional, con una medicina natural. No, una posesión demoníaca es una posesión espiritual. Y que lo único que puede salvar a una persona de una posesión demoníaca, lo único que puede sacarlo de esa condición es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Es lo único que puede hacerlo. Y aunque el médico lo evalúe, lo mire, lo analice y le dé medicamentos, no se puede sanar.
no se puede curar, porque las posesiones demoníacas son tremendas, son complicadas y no son fáciles de tratar. A Jesús se le habían presentado muchos casos similares. Él había expulsado demonios de gente que estaban poseídos por tiempo, que habían estado poseídos por tiempo y que habían vivido en una condición muy complicada. Ahí tenemos el ejemplo del endemoniado gadareno, el hombre de Gadara, que vivía hasta en el sepulcro, que estaba aislado, que estaba encadenado, porque se hacía daño y hacía daño a otros. Pero cuando Jesús llega a la región de Gadara, ese encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno es un encuentro interesante, porque el demonio reconoce a Jesús. El espíritu malo lo reconoce. Y le dice, el espíritu maligno le dice a Jesús: has venido a atormentarnos. Sabían exactamente los demonios que el que estaba frente a ellos era el dueño del universo, el creador del cielo, el que los podía expulsar, el que los podía sacar de ahí, de ese cuerpo. Y Jesús libera a este hombre. Y como él y como la hija de esta mujer, habían muchos que habían sido sanados expulsando demonios. Por lo tanto, en esta historia no es nada desconocido. Sigamos leyendo. Vea lo que dice la Escritura en la lectura de esta lectura que tomamos el día de hoy. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, oiga bien, pero Jesús no le respondió palabra. Póngale atención a la reacción de Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿a quién le rogaron? A Jesús, diciéndole: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Alguna otra versión dirá: grita tras de nosotros, nos estorba, despídela. Él respondiendo dijo, oiga las palabras de Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.